Tenemos en este segmento a Luis Enrique Ferrer, miembro de la Unidad Patriótica Cubana, expreso político del Grupo de los 75, liberado en noviembre del año 2010. Gracias, Luis Enrique, por volver al programa. Gracias por invitarme. Tenemos también con nosotros al profesor Hernán Llanes, analista político, sociólogo. Gracias por estar con nosotros, Hernán. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de esto? Primero se dijo que no reconocían ese partido, me refiero a los miembros más destacados de la disidencia. Luego que se produce el desalojo, dicen que están en contra de la forma en que se desalojaron. Pero todavía no se ha definido exactamente quiénes son estas personas. No ha habido un reconocimiento de la oposición. Muchos dicen que son personas probablemente legítimas. Lo que están condenando es la actuación del régimen y que de alguna manera la jerarquía de la Iglesia Católica haya autorizado y haya pedido además directamente a las autoridades del régimen el que se produjese este desalojo, que no solamente es el de La Habana, es también el de Holguín y probablemente ha habido otras situaciones de este tipo, sobre todo por las consecuencias que ha tenido después. Es decir, hay una nota del arzobispado, la segunda, en la que se dice que supuestamente este desalojo ocurrió de forma pacífica. Los testimonios que están saliendo no son esos, son por el contrario. Vamos a ver uno de los testimonios de esos desalojados. Entonces, en la noche de ayer, el párroco de la iglesia, Ramón Betancourt, le abrió la puerta a oficiales de enfrentamiento, supongo, eran de esos que andan con chalecos, eran contenidos. Bueno, Luis Enrique, ¿qué opinión tiene? Hay dos versiones contradictorias. Está la de los desalojados, que fue con violencia, y está el comunicado oficial del gobierno cubano de que no fue así. Bueno, la opinión es lo más sencilla posible. El cardenal le pidió a la dictadura cubana, a la dictadura que le ha quitado los templos, que ha usado esa misma persona que está utilizando ahora para desalojar una iglesia, 13 opositores pacíficos que simplemente estaban reclamando que el Papa se reuniera con ellos, que el Papa tuviera un encuentro con ellos para solicitarle cierta demanda que tenían, que era muy legítima, por cierto, y la iglesia empleó la fuerza bruta de la dictadura, que otra vez la dictadura ha empleado contra la misma iglesia, que la dictadura está empleando precisamente en estos momentos en Villa Clara contra Antúnez, contra su esposa, que la está empleando en Oriente contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, contra José Daniel, contra su familia. En estos momentos está con 5 teléfonos de él y otros opositores de su entorno sin comunicación. Tienen a Rogelio Tavío detenido, esa misma persona que desalojaron la iglesia a petición del cardenal. Esto es un error gravísimo del cardenal. No menciono a la iglesia católica como tal, porque hay muchos católicos que tienen una posición muy diferente al cardenal y muchas veces cometemos el error de meterlo a todo en el mismo saco. Vamos a La Habana, que está Vladimir Calderón Frías. Vladimir, buenas noches nuevamente. ¿Dónde se encuentra usted? El gobierno cubano ha dicho que ustedes fueron desalojados pacíficamente, que no hubo violencia en ese desalojo. Cuéntenos dónde está usted esta noche y cuál es su estatus y cómo fue ese desalojo. Bueno, buenas noches. Le habla Vladimir Calderón Frías, director ejecutivo del Partido Republicano en Cuba. Bueno, yo me encuentro en estos momentos ahora en mi casa, rodeado por efectivos de la policía política que no me dejan salir de la casa. Incluso llevé hace un rato a mis hijos al parque, un niño de 3 años y una niña de 2 años, junto a mi esposa, y por poco hay una confrontación entre 2 agentes de la seguridad del Estado y yo, porque no me dejaban hablar por teléfono o comunicarme por teléfono, porque en ese momento me había entrado una llamada de la senadora Rosletinen y del senador Díaz Balart. Bueno, en estos momentos me encuentro en la casa y no nos dejan comunicarnos entre los 13, o sea, de los 13 que estuvieron en la Basílica Menor de la Caridad aquí en Ciudad de La Habana, en Centro Habana. He podido comunicarme con ellos a duras penas por teléfono, porque los teléfonos han sido intermitentemente interrumpidos. Sé que muchos están aborreciendo todavía la golpeadura de que fueron objeto debido a testigos que penetraron dentro. Vladimir, ¿los golpearon o no los golpearon? ¿Los sacaron con violencia del templo? Sí nos golpearon. Nos golpearon. Particularmente a mí, no me golpearon, me arrastraron, pero a las personas que estaban enlazadas entre sí, porque a mí, en ese momento en que se hizo la operación, yo estaba en el baño, aseándome,
a mí me arrastraron, me sacaron violentamente del baño y me arrastraron. Pero a las que estaban entrelazados dentro del templo, sí los golpearon con unas guantillas que tenían puestas para no dejar marcas y unos chalecos que tenían puestos también, como para sostener los golpes que pudieran propiciar una reacción. El comunicado de la arquidiócesis, que fue difundido por la televisión cubana y está puesto en el Granma, dice que a pedido del cardenal se les pidió que abandonaran el templo, o sea, a través de estos policías del gobierno cubano, y posteriormente serían trasladados a sus casas y que no se les harían acusaciones de tipo criminal en la prisión. ¿Esto fue así, como lo relata el comunicado de la arquidiócesis? Fuimos devueltos a la casa, presentados a los factores de las localidades como que nos entregaban con toda la integridad física. Pero posteriormente hemos sido perseguidos, o sea, vigilados por efectivos de la policía política que perennemente no nos dejan mover e incluso no nos permiten comunicarnos unos a los otros. Pero sí fuimos golpeados y también fuimos engañados por los funcionarios eclesiásticos que se presentaron ahí, en el caso del monseñor Suárez, canciller y representante ante el cardenal Jaime Ortega. Finalmente, Vladimir, usted me dice que no lo dejan salir de su casa. ¿Está usted considerado como, o se lo han comunicado las autoridades o los policías que están ahí cerca de su casa, bajo arresto domiciliario? No, no lo han comunicado, pero sí no nos dejan, no nos dejan movernos unos a los otros, comunicarnos unos a los otros o movernos dentro del municipio, la región, aquí en Ciudad de La Habana. Que no se han cumplido esa garantía o esa supuesta garantía que había dicho la Iglesia en noticia emitida en la prensa oficialista de aquí. Bueno, Vladimir, le agradezco muchísimo estos minutos, le agradezco, lamentablemente el tiempo pasa volando y vamos a ver el comunicado oficial. Por este motivo, en uso de la autoridad y facultad que le compete, el cardenal Jaime Ortega se dirigió a las autoridades correspondientes para que invitaran a los ocupantes a abandonar el santuario y basílica menor de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana. Se tuvo en cuenta además la propuesta de los mismos ocupantes de ser visitados directamente por las autoridades para recibir garantía de su seguridad. Esta solicitud del cardenal Ortega a las autoridades reiteraba salvaguardar la integridad de estas personas. La acción de poner fin a la ocupación se inició a las 9 p.m. hora local, duró menos de 10 minutos. Los 13 ocupantes fueron invitados a salir del templo y no ofrecieron resistencia. Los agentes que ejecutaron la operación habían asegurado a la iglesia que no portarían armas, que trasladarían inicialmente a las 13 personas a una unidad policial y que después los llevarían a sus casas. Igualmente aseguraron que no serían procesados por este hecho. Se pone fin así a una crisis que no debió nunca producirse. La Iglesia confía que hechos semejantes no se repitan y que la armonía que todos anhelamos pueda realmente alcanzarse. Hernán Llanes, evidentemente estamos viendo y escuchando informaciones contradictorias. La del comunicado es una, la de Vladimir Calderón Frías es otra. La que hablábamos al principio de los propios disidentes condenando la ocupación del templo, ahora condenando el desalojo. ¿Cómo ves toda esta situación? Un poco confusa, ¿no? Bien confusa, hay que esperar a tener más información, pero ahora, después de esta intervención y del desalojo, todo ha cambiado. Porque lo que sale a la luz es si los cubanos tienen o no el derecho a utilizar a las iglesias también como un santuario para poder expresar la protesta de forma pacífica. Por supuesto, hay un elemento clave aquí, y es que el derecho al santuario lo concede o no la iglesia si considera que debe hacerlo. Es decir, este es el punto, pero la clave es el principio del derecho de asilo. Del derecho de asilo. Así comienza. Exacto. Pero tiene que ser con la autorización de las autoridades eclesiásticas. Definitivamente. No se puede llegar sin la autorización del párroco, en este caso, a ocupar el templo. Ahora, yo creo que aquí hay una trampa en la que no se puede caer, y es que también esto puede estar tratando de ser un golpe para deslegitimar a la iglesia, porque hay una iglesia de base. Estamos hablando de las parroquias, son las parroquias que reciben a las damas de blanco, son las parroquias que dan santuario a muchísimos de los opositores pacíficos de la resistencia interna en el país. Son esos sacerdotes que están ahí al lado de la gente y que sí tienen prestigio y que por este tipo de hechos pueden entonces estar siendo también cuestionados, sobre todo de frente a la propia visita del Papa, de modo que este es un elemento en el que yo no caería. Luego hay otra cosa, tenemos que esperar, porque en la historia de Cuba hay cualquier cantidad de ejemplos de grupos que
actuaron de forma irreflexiva, que pusieron quizás en aprietos a los demás o en peligro, pero que de alguna manera produjeron acontecimientos. No sabemos qué pueda estar detrás de todo esto, pero no podemos hablar tampoco sin pruebas, habrá que esperar. Pero este es un derecho, el de la protesta, como decías, son elementos claves, son elementos totalmente genuinos y legítimos que hay que defender, de libertades básicas de nuestra gente. Luis Enrique Ferrer, el hecho de que los máximos representantes de la disidencia histórica en Cuba, se hayan opuesto a este grupo, o por lo menos hayan dicho que no saben de dónde salió ese grupo, que no los conocen y que estaban en desacuerdo con la ocupación, ¿esto provocaría la iniciativa del cardenal y la acción de la policía? Claro que no. La opinión de los opositores dentro de Cuba simplemente es de acuerdo a la cuestión de conciencia. Cada cual tiene su método de lucha, emplean las calles como lugar para la protesta cívica, para la lucha no violenta, no un templo. El templo es un lugar de culto, un lugar destinado a rendirle ese culto a Dios. Simplemente no se toma para esto. Además, como decía Yane, en este caso no es de asilo. En este caso es un lugar que se está tomando para una protesta política reclamando ciertas demandas que son muy genuinas, por cierto, y que nosotros apoyamos y luchamos por ellas. Lo que no comparte la oposición interna es la forma en que se empleó la lucha no violenta para reclamar usando un templo como tal. ¿Qué sucede con esto? La Iglesia Católica no actúa por la opinión que hayan tenido los opositores dentro de Cuba. La Iglesia Católica o el cardenal actúa simplemente porque cree que deben liberar del templo y utiliza al César que le está rindiendo pleitesía, al César que le está dando muchas veces lo que es de Dios y no lo que debe darle simplemente, y entonces utiliza ese César para liberar el templo, pero a ese César que hace 30, 40 años atrás acabó con los templos y usó a esa misma fuerza bruta para encarcelar a los sacerdotes, para reprimir a los creyentes y para descomisarle, nacionalizarle, como usó el gobierno en aquella época, varios templos y varias instituciones católicas. Es decir, sencillamente, el cardenal lo hace porque todos vemos la actitud que tiene el cardenal desde hace algún tiempo con respecto al gobierno cubano. Es decir, la cercanía que hay entre el cardenal Jaime Ortega y Raúl Castro, que es quien desgobierna nuestra isla. Es que realmente las relaciones hoy son prácticamente normales desde cualquier perspectiva, al menos en la cúpula. Pero quería decir muy rápidamente, yo creo que la responsabilidad le toca también a quienes organizan una visita del Santo Padre en estas condiciones en las que no hay ni siquiera un momento de encuentro con la oposición, ni siquiera con las esposas, las madres de quienes fueron liberados por la gestión intermediaria de la Iglesia, ninguna de las otras personas que lo han pedido, y en unas condiciones en que la sociedad cubana ha cambiado tanto, no se podía pensar que no pudiera haber un espacio para que ocurrieran estas situaciones, estos que son imponderables, que puedan ocurrir irrupciones de esta naturaleza, puedan ser motivadas, puedan ser o no estimuladas, haya lo que haya detrás, pero ese es el principal problema que se ha creado. Gracias. Sí quisiera brevemente apuntar algo. Esto no debe ser motivo para dividirnos los patriotas que luchamos por la libertad de Cuba, porque estoy viendo en algunos medios sociales como una contradicción de que si yo lo apoyo, si no lo apoyo, que no lo apoyo es un traidor, el que lo apoya si es patriota. Señor, esto puede ser utilizado por la dictadura cubana para crear la división que ellos necesitan, como dice aquella máxima antigua, divide y vencerá. Por lo tanto, debemos enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. Sencillamente, esta acción de estos valientes cubanos, esté aprobada por uno, desaprobada por otro, no debe ser motivo de desunión. Además, criticamos rotundamente el accionar de la Iglesia, es decir, el accionar del Arzobispado de La Habana, bajo el mando de Jaime Ortega y Alamino, porque él no tenía que utilizar la fuerza bruta, habían otros caminos para resolver esta situación, podían usar el diálogo que tanto menciona la Iglesia, el diálogo que vive utilizando para hablar acerca del régimen, pero no lo quiere usar cuando quiere resolver un problema con esa disidencia pacífica que está usando, legítima o no legítimamente, un templo para reclamar sus demandas. Muchas gracias, Luis Enrique Ferrer, muchas gracias, Hernán Llanes. Y al volver, dos informaciones contrastadas nos llegan desde el Vaticano. Por un lado, del vocero del Papa, quien anuncia que Benedicto XVI pudiera reunirse con Fidel Castro. Por otro, el embajador de Cuba ante la Santa Sede, Eduardo Delgado, afirma que sería penoso que el pontífice recibiera a los disidentes. Por cierto, vamos a conversar con tres jóvenes cubanoamericanos de distinto signo político que han creado una página en Facebook para pedirle al Papa que le conceda un tiempo de reunión a los activistas de derechos humanos. De la Florida han creado una página en internet para pedir al Papa Benedicto XVI que conceda audiencia a los activistas cubanos por los derechos humanos durante su próxima visita a la isla. La página de la petición, que no ha tenido otra publicidad que no sea su publicación en Facebook, ha tenido más de 4.000 visitas esta semana,
y ha sido firmada por más de 1 millar de personas. Los fundadores de la página pertenecen a diferentes tendencias políticas. Keith Fernández fue asistente de la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. Giancarlo Sopo trabajó como vocero de la campaña presidencial de Barack Obama en el 2007 y Nicolás Jiménez es un independiente que trabaja como voluntario para organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, los tres se han unido en este esfuerzo común y aseguran que su amistad y labor es un ejemplo de lo que debe ser el futuro de Cuba, una cooperación entre todos y por el bien de todos. Bueno, en este segmento tenemos con nosotros precisamente a Giancarlo Sopo, estratega político demócrata. Gracias, Giancarlo, por estar con nosotros esta noche. Vía Skype desde Gainesville está Keith Fernández, activista republicano, estudiante de leyes de la Universidad de la Florida. Muchas gracias, Keith, por acompañarnos esta noche. Gracias. Y también tenemos con nosotros aquí a un profundo conocedor de la Iglesia Católica, de la historia de la Iglesia Católica en Cuba y en sentido general de la Iglesia Católica, la historia y la realidad, el ex sacerdote de la Iglesia Católica, Froilán Domínguez. Muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí nuevamente. Encantado de estar en el programa. Vamos a comenzar por el hecho de lo que pudiéramos decir versiones o contradictorias o pedidos contrapuestos. Uno de ellos es el del portavoz del Papa, que dice que su santidad estaría dispuesto a reunirse con Fidel Castro. Por otro lado, además de la solicitud de ellos para que reciba a los opositores o los disidentes, que le dieran equal time, como se dice en inglés, a los disidentes cubanos, está las declaraciones también de que sería penoso que el Papa recibiera a los disidentes por parte del embajador de Cuba ante la Santa Sede. ¿Cómo ve todas estas informaciones contradictorias? Hecho que no ocurrió cuando la primera visita de Juan Pablo II no fue, pudiéramos decir, hasta ahora tan accidentada. Es que también la realidad ha cambiado, desde el 98 hasta el 2012. 14 años. Ha cambiado también la realidad interna de Cuba y por lo tanto también han cambiado las relaciones entre los estados, en este caso entre el Estado cubano y el Estado Vaticano. Normalmente cuando un jefe de Estado va a un territorio, es invitado por el jefe de Estado del territorio en cuestión. Y en este caso, el saludo al exgobernante Fidel Castro, pues parece de rigor dentro de esas relaciones de Estado a Estado. Por otra parte, todo este tipo de relación está siempre establecida con mucho tiempo de anticipación. Ninguna de estas agendas se prepara ni con una semana ni con un mes, sino con meses de anticipación. De hecho, hemos oído durante el tiempo pasado cómo se ha avisado de que quizás vaya el Papa a Cuba. Ahí están las visitas del secretario de Estado, Bertone, a Cuba. Está la del canciller a Cuba. Están las visitas de los obispos cubanos a Roma. O sea, es algo que se va elaborando a través de un periodo de tiempo en el cual se toman determinaciones en los cuales la agenda está completa hasta el detalle, hasta tiempo y horas de cada acontecimiento. Y eso es normal en cualquier tipo de visita de cualquier jefe de Estado, no solo del Papa. Pero las características, como usted ha dicho, ha cambiado la realidad. Estamos ante una dictadura de 53 años en el poder. Una dictadura que creó el primer Estado ateo en la historia de América Latina con aquella Constitución del año 76, luego modificada. Pero no obstante eso, vemos una relación tan estrecha ahora, como acaban de decir en el segmento anterior, entre el cardenal Jaime Ortega y el general Raúl Castro, que eso realmente no crea un ambiente desfavorable a la Iglesia en Cuba. El cualificar las relaciones como muy estrechas es cuestión de... es muy subjetivo. Relaciones mejoradas con relación a las anteriores. Menos agresivas, algo más de tolerancia. Pero recordemos que todavía hay muchas dificultades a nivel local. Muchas de esas parroquias y de párrocos y de obispos locales se quejan de que los funcionarios locales no funcionan de acuerdo con lo que parece ser unas mejores relaciones con el Estado cubano. Y aparentemente esas directrices desde la cumbre hasta la base pues demoran o no llegan a tiempo o llegan tarde y ya los hechos han sucedido. O sea, que no son tan cálidas ni tan buenas como aparente ser en este momento. Giancarlo, por lo que ha explicado el señor Domínguez, parece que no se va a reunir porque no está en la agenda, una agenda ya establecida con muchos días de anticipación o muchos meses de anticipación o varios meses de anticipación, no se va a reunir. Ustedes están pidiendo
a través de Facebook, ustedes urgen al Papa to seek equal time with Cuban dissidents. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Estamos pidiendo simplemente que el Papa tome tiempo de su itinerario. Sabemos que es un itinerario muy complicado, que es un itinerario de un jefe de Estado, pero que tome tiempo en ese itinerario para reunirse con los activistas de los derechos humanos en Cuba, las personas que más sufren en esa isla. Creo que la Iglesia tiene un gran historial de muchas labores a lo largo de la historia, y quién mejor que el Santo Padre para reunirse con estos activistas de derechos humanos para prestarle voz a la causa de los derechos humanos, no solo en Cuba, sino a través de la región también. ¿Cuánta gente han visto la página en Facebook y cuánta gente han firmado? Porque lo de ustedes es una solicitud que firmen para que el Papa, su santidad, reciba a los disidentes. Bueno, hemos recibido un apoyo extraordinario. Más de 4.000 personas han visitado la página en tan solo los últimos días. Hemos coleccionado más de 1.000 firmas. Estamos sumamente entusiasmados con la campaña. Quien quiera verla puede ir a Facebook y busca la palabra One Cuba y ahí mismo se pueden inscribir. Es interactivo. Somos 3 jóvenes, como dijiste, de 3 ideologías políticas distintas, pero que nos unimos porque en el tema de los derechos humanos no debe haber partidismo, sino todos nos debemos unir como una comunidad. Keith Fernández, ¿de dónde surgió esta idea? ¿Y cómo surge la idea, que acaba de decir Giancarlo Sopo, de unir a un demócrata, a un republicano y a un independiente? Buenas noches. Bueno, esto es una idea de sentido común, que todo el mundo aquí se pueda unir a esta causa, que es que el Papa debe darle el mismo tiempo a los disidentes, o un tiempo, y mientras que esté en Cuba. Esta idea surgió porque yo, Giancarlo y Nicolás estuvimos hablando por Facebook, y nosotros vimos que el Papa no tenía nada programado para ver los disidentes, periodistas independientes, activistas de derechos humanos, y nosotros dijimos, pero nadie está diciendo nada. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos para enseñar que la lucha por los derechos humanos no es una lucha de nuestros abuelos ni nuestros padres, pero una lucha de toda generación? Froilán Domínguez. Froilán Tavares es un profesor mío de Derecho Constitucional. Mire cómo me engaña. Mire cómo el subconsciente, que en paz descanse, ya murió Froilán Tavares, un gran jurista. Froilán Domínguez, estas críticas que se le han hecho tan duras en los últimos días al cardenal Jaime Cardenal Ortega y Alamino, por lo que llaman esa cercanía con el régimen de Raúl Castro, y haber pedido a las autoridades el desalojo del templo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibe como católico y como ex sacerdote? No hace mucho el cardenal estaba hablando en la televisión cubana y diciendo que el ocultar la verdad nos puede llevar al totalitarismo. Cualquiera que tenga un poquitico de sentido común se da cuenta de que está hablando del totalitarismo cubano actual. Luego está haciendo una crítica al gobierno cubano aún en estos momentos. La información que tenemos de Cuba, como se dijo antes en el segmento anterior, es muy distinta, contradictoria, insuficiente, incompleta, y no sabemos cómo se realizaron las cosas o cuáles fueron los factores que determinaron una cosa a la otra. Lo cierto es que en un momento determinado esa situación tenía que cesar. Si no había ninguna esperanza de que se dilucidara de manera pacífica o voluntaria, pues entonces habría que tomar alguna acción, y las que pueden tomar esa acción son la policía en este caso. La policía no son hermanitas de la caridad tratando de cuidar. Ahí viene la pregunta. Una de las críticas precisamente es cómo un cardenal que inclusive sufrió la represión de ese régimen, estuvo en la UMAP, pida a un cardenal, en las actuales circunstancias, a una dictadura de 53 años que utiliza su fuerza represiva para sacar a unos fieles católicos de un templo. Está acudiendo a la policía local, o sea, a la gente que tiene la autoridad para poder ejercer por la fuerza el desalojo. Y si él se hubiese presentado allí con la jerarquía católica, con el secretario Suárez Polcari, ¿no? Es el canciller de la arquidiócesis. Ramón Suárez Polcari. Ramón Suárez Polcari, se hubiera presentado él mismo, la sola presencia del cardenal no hubiese tenido una fuerza moral tremenda, y él hubiera, para decirlo como sucedió con los presos de la Primavera Negra, voy a interceder ante las autoridades para que escuchen esas peticiones pero salgan por favor del templo y vengan, yo les aseguro, y el propio cardenal los lleva a sus casas. ¿No hubiese sido mejor? Hay más de una posibilidad. Hubieran podido tener muchas posibilidades diferentes.
Lo cierto es que el canciller Ramón Suárez Polcari tenía todo el respaldo del cardenal. Me imagino que cuando él hablaba, estaba hablando en nombre del cardenal. Y ese mensaje lo tienen que haber recibido ellos, que estaba hablando en nombre del cardenal Ortega. ¿No hicieron caso a Ramón Suárez Polcari? Bueno, también es posible que no le hubieran hecho caso ni siquiera al cardenal, aunque el cardenal se hubiera presentado. ¿Hubiera sido una imagen más favorable para la iglesia? Por supuesto que sí. O sea, siempre hay posibilidad de dialogar más, de tratar más el asunto de manera civilizada, etcétera, pero nunca podemos predecir cuáles hubieran sido los verdaderos resultados. Finalmente, Keith Fernández y Giancarlo Sopo, ¿están ustedes de acuerdo con la peregrinación del viaje de aquí con motivo de la visita del Papa, del viaje a Cuba? Quien quiera ir, de exiliado. Quien quiera ir por que tengan razones legítimas, que realmente sean razones legítimas, no que vayan ahí por razones turísticas. Yo no soy quien para prevenir que alguien ejerce su religión, pero nosotros pensamos quien vaya a Cuba o no, el Papa se debe reunir con estos disidentes. Keith, la misma pregunta. ¿Está de acuerdo con que haya una peregrinación de los exiliados de Miami a Cuba con motivo de la visita de Benedicto XVI? Mira, los que van a ir, pero yo les pido que con el propósito de ir, que también urgen a los que vean que el Papa vaya a ver los disidentes y que urgen que todas las personas, todos los noticieros que están ahí vayan a entrevistar a los disidentes. Y si vas a Cuba, vayas a hacer algo positivo. Muchísimas gracias, Keith Fernández, gracias, Giancarlo, gracias, Froilán Domínguez, y no se pierda por tanto tiempo, venga con más frecuencia. Muchas gracias. Estoy dispuesto siempre a invitación. Gracias. Un gusto. Y al regresar, nadie escapa a la crueldad del régimen sirio, ni siquiera mujeres y niños. Les tenemos un reportaje sobre lo que los matones del gobierno le hicieron a una familia opositora. Mientras tanto, el gobernante Bashar al-Assad y su esposa, Asma, se la pasan comprando artículos de lujo y bajando música occidental de iTunes.